Bienvenidos a nuestro podcast Conectados con el Cielo a través de manrayprodradio.com y en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes para toda esa audiencia fiel de manrayprodradio.com. De verdad que estar siempre en esta plataforma y en este canal trayendo palabras de bendición para nosotros, que es un privilegio. Además, de verdad que nos gozamos en cada momento, en cada programa, en cada podcast que estamos acá. Esta vez será súper especial. Vamos a tener dos invitados. El primero ya lo tenemos acá. Seguro muchos de ustedes ya los conocen. Es el maestro Luis Romero. Mi hermano querido, bendiciones. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. De verdad que contento de poder estar aquí en este espacio. Y creo que esto es un espacio de Dios, el que salió del corazón de Dios, para poder compartir una palabra a todas las personas que nos están oyendo en el día de hoy. Qué bendición, qué bendición. Bueno, hermano, de antemano les adelanto que sé que va a ser un podcast muy edificante. Sé que Luis, mi hermano Luis Romero, tiene una palabra para usted que estoy seguro lo va a bendecir y sé que va a estar muy poderoso. Mi hermano Luis, ¿qué tienes hoy para contarnos, para enseñarnos, para dejar en nuestro corazón en esta tarde? Bueno, hoy quiero hablar sobre el poder del pensamiento, pero quiero que entremos en contexto primero de lo que quiero hablar. Y la historia aparece en Mateo capítulo 9, versículo 18, donde está Jesús hablando y viene ese hombre llamado Jairo. La hija de Jairo estaba muy enferma, estaba muriendo, agonizando. Y es importante recalcar que Jairo era un líder religioso muy importante en su comunidad. Es decir, que Jairo tenía influencia. Jairo posiblemente gozaba de una buena posición económica, pero de igual forma su hija se estaba muriendo. Y eso nos enseña que hay cosas que el dinero no puede comprar. Estaba en un momento de crisis, la salud de su hija se le estaba yendo. Y con la fama que tenía y con la influencia que tenía no podía comprar salud. Y con el dinero que posiblemente tenía tampoco podía comprar salud, porque hay cosas en la vida que solamente Dios la puede dar. La paz tú no la puedes comprar. Si la paz se pudiera comprar, no se suicidaran los millonarios. Y si la salud se pudiera comprar, no se murieran los millonarios. Él gozaba de muchas cosas, pero se encontró frente a algo que con lo que él tenía no podía solucionar. O sea, viene a donde Jesús, porque reconoce que en Jesús está la solución. Y cuando Jesús va en camino a la casa de él, se le aparece una mujer a Jesús. Jesús no se ha dado cuenta en el momento, que toca el borde de su manto y es sana de un flujo de sangre. Ahora fíjate esto. Ella tenía 12 años con ese flujo de sangre. Era una mujer adulta. Aquí tenemos a una mujer adulta. 12 años tenía con ese flujo de sangre. Por allá tenemos a una niña con 12 años que está muriendo. Y es interesante que aparece el número 12, ¿no? Porque el 12 en la Biblia es número de gobierno. Aquí estaba gobernando una crisis en el momento. Una mujer adulta, por allá tenemos a una niña. La Biblia no dice el nombre de esta mujer adulta, era una desconocida. La Biblia dice el nombre del papá de la niña porque es una persona de influencia. Lo que te quiero decir es que en diferentes contextos, una adulta, una niña, alguien conocido, a alguien no, diferentes problemáticas, pero la solución seguía siendo la misma, Cristo. Cristo es la solución para los problemas de toda la humanidad. Independientemente si es grande, si es pequeño, si es adulto, si es niño, si es adolescente, si es joven, si es pobre, si es millonario, la solución de todo problema es Cristo Jesús. A la final se encontraron en lo que yo llamo la calle del destino, porque todo en el mundo converge en lo mismo, en la persona de Cristo. Él es el origen de todo, la fuente de todo. Él es el todo en todo. Y a la final, las historias de estas dos personas que no se conocían, la mujer, la niña, convergen en lo mismo, Cristo. Y si algo tenemos en común todas las personas en el mundo, es que la solución a nuestro problema sigue siendo el mismo, Cristo. La solución en toda crisis sigue siendo la misma, Cristo. Ahora, hay algo importante, que es lo que quiero recalcar que sucedió con la mujer. Y es que cuando ella escucha hablar de Jesús, dice que ella dijo para sí: si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana.
Es decir, ella no esperó que nadie le dijera lo que tenía que hacer. No, ella se dijo a sí misma. Ahora, conocemos que las personas que tenían, o las mujeres que tenían flujo de sangre, eran consideradas inmundas. Por lo tanto, esta mujer había perdido su dinero en los médicos, esta mujer había perdido el contacto con sus familiares, posiblemente había perdido su vida matrimonial. La crisis le había quitado muchas cosas, pero hubo algo que la crisis no le pudo quitar, y fue el poder del pensamiento. Ella se dijo a sí mismo, se habló a sí mismo: si yo toco el borde de su manto, seré sana. Es decir, que lo que tú te digas a ti mismo en un momento de crisis es lo que puede determinar tu victoria o tu fracaso. No hay nada más poderoso en el mundo que nuestros pensamientos. Todo lo que hoy vemos, la silla donde estás sentado, el micrófono con el que estamos hablando, todo nació primero en la mente de alguien. Todo lo que hoy vemos, lo que hoy percibimos, lo que hoy tocamos, son pensamientos materializados. Todo nace en la fábrica del pensamiento. Y el diablo sabe que si él puede utilizar la crisis para sembrar en tu mente un pensamiento de fracaso, de derrota, de miseria, ya te condenó a la derrota. La clave está en lo que tú piensas. Es interesante cuando vamos en el Antiguo Testamento, la historia del gigante, ¿no? Goliat, David, Goliat. Dice que Goliat vociferaba. Y vociferaba, durante 40 días estuvo Goliat vociferando a los ejércitos de Israel: hay alguien que venga y luche contra mí. Y lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. En la mañana, y el diablo te bombardea de la misma manera. Pensamientos de fracaso en la mañana para que pases todo el día pensando en el problema. Y pensamientos de fracaso en la tarde para no dejarte dormir pensando en el problema. Así te ataca el enemigo. El verdadero campo de batalla y el más importante está en el pensamiento. Pero ella dice que se habló. La pregunta es, ¿cómo te percibes a ti mismo cuando las cosas no suceden como tú quieres que sucedan? ¿Qué es lo que te hablas a ti mismo en un momento de crisis? ¿Te hablas derrota? ¿Te hablas fracaso? ¿Te hablas miseria? ¿O te hablas victoria? ¿O te miras en el espejo y sabes que aunque estás en un momento de crisis, lo que realmente controla tu vida es la palabra de Dios? Ella dijo: si yo toco el borde del manto, yo voy a ser sanada. Se habló a sí mismo. ¿Qué tienes que hacer tú en un momento de crisis? Hablarte a ti mismo. Fíjate que en el mundo actual hay algo que se está perdiendo, y es la privacidad. La privacidad. Tu teléfono lo pueden hackear, tus conversaciones no son seguras, tu Facebook no es seguro, tu WhatsApp no es seguro. Dicen que los mensajes están cifrados de extremo a extremo y después andan por ahí pidiendo dólares y no eres tú. Te hackearon el WhatsApp. Tu WhatsApp no es seguro, pero hay algo que no te puede hackear nadie, donde no puede llegar la CIA, donde nadie puede llegar, ni el hacker más inteligente que pueda haber, y es tu mente. Tu mente es lo único privado que te queda en el día de hoy. Esa es la única frontera de privacidad que hoy te queda. Y si la mente es lo único privado que me queda, yo no voy a permitir que una crisis determine la manera en la que yo voy a pensar. Yo es lo que determino. Por eso el apóstol Pablo dice: en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensar. En otras palabras, Pablo te está diciendo que tú eres el dueño de tus pensamientos. Porque si la Biblia dice que tú puedes controlar lo que tú piensas, es porque tú eres el dueño de tu mente. Es decir, que tú eres el que decide si piensas derrota o piensas victoria. Si piensas bien o piensas mal. Tú eres el que decide la manera en que te percibes a ti mismo. El profeta Isaías dice en palabra de Dios, o Dios hablando por medio del profeta Isaías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios piensa de ti y Dios piensa de mí. Pero fíjate esto, Dios piensa en ti, pero no va a pensar por ti. Entonces, lo importante es que yo pueda alinear mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Yo sé que Él está pensando bien de mí, que Él está pensando bien de ti. Ahora,
¿Será que tus pensamientos están alineados a los pensamientos que Dios tiene contigo? ¿O tú te dejas influenciar por la crisis que tú estás viendo? Entonces, es importante esto. Dios piensa en ti, pero no va a pensar por ti. ¿Qué te toca hacer a ti? Por medio de la palabra, renovar tu manera de pensar para poder alinearte a la mente de Dios y poder pensar de ti mismo como Dios está pensando de ti. Y cuando tú comienzas a pensar en ti como Dios piensa de ti, entonces vas a empezar a tener ideas creativas y vas a poder ver la solución del problema. Entonces, la Biblia dice que para toda prueba en la vida hay una salida. O sea, que Dios no te pone una prueba que tú no puedas soportar. Y que Dios con la prueba da la salida. En otras palabras, no hay crisis que venga a tu vida que no tenga una solución. El problema es que estamos tan enfrascados en la crisis que no vemos la solución. Ahora, ¿cómo puedo encontrar yo la solución a la crisis? Porque la hay. La Biblia dice que toda crisis tiene una salida. Alineando mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Cuando yo me levanto y me veo en un espejo y puedo decir, estoy viendo un bendecido. Estoy viendo un campeón. Estoy viendo un hombre de Dios. Estoy viendo a un prosperado. Cuando yo me puedo ver como Dios me ve, entonces voy a comenzar a ver el problema pequeño. Y cuando comienzo a ver el problema pequeño, voy a encontrar la salida que hasta ese momento no había visto. Porque mi mente comienza a generar ideas creativas. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Comencemos entonces a pensar bien. El Señor, hablando en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, le dice que va a sufrir tribulación. Y esa palabra tribulación es muy interesante porque habla de unas torturas muy específicas que se hacían en esos tiempos. O sea, lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, Jesús, ustedes van a ser probados. Y la tortura que se hacía en esos tiempos, una de las torturas era que se acostaba a la persona y se le ponía un peso. Y le decía, niega a Cristo. No, se le ponía otro peso. Eso lo vi en estos días. Niega a Cristo, no, se le ponía otro peso. Niega a Cristo, no, se le ponía otro peso. Hasta que finalmente el peso de las piedras rompía la costilla y ellos morían por heridas internas. Ahora fíjate lo que usa el diablo. El diablo utiliza la presión de circunstancias externas. Llámele enfermedad, llámele momento de escasez, una situación que tú no esperabas, como esas piedras, como ese plomo que te va presionando y te va presionando porque ¿sabes qué quiere él? Que tú te quiebres internamente, que te quiebres en tus convicciones, que te quiebres en tu fe y que quiebres en tu forma de pensar para permitir pensamientos de fracaso, porque una vez que lo logras sembrar ese pensamiento ya te tiene. Diferente Dios, mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Creemos e imaginamos, dice Pablo, que Dios puede hacer mucho más abundantemente, y me encanta como Pablo lo dice, mucho más abundantemente. O sea, ¿por qué utiliza tres palabras? Porque así de grande es el poder de Dios. Mucho más abundantemente de lo que nosotros imaginamos. Pero ¿cuál es el punto de partida? El pensamiento. Él te está diciendo, Dios puede hacer mucho más abundantemente de eso que estás pensando. De eso que tú te imaginas, de lo que tú te puedes imaginar, Dios puede hacer más. Pero ¿cuál es el punto de partida? Tu pensamiento. Es decir, que si tú te ves bendecido, bueno, Dios puede hacer eso mucho más abundantemente. Si tú te ves prosperado, Dios puede hacer eso mucho más abundantemente. Si tú te ves cumpliendo tus sueños, Dios puede hacer eso mucho más abundantemente. Pero ¿qué está buscando Él? El pensamiento. Porque dije que el pensamiento era la materia prima de todo lo que hoy vemos materializado. Por lo tanto, Dios está muy enfrascado, muy interesado en lo que nosotros pensamos. Por eso es que leemos en la Biblia en diferentes ocasiones, cambia tu manera de pensar. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar tu manera de pensar. En la Biblia dice, renueva tu mente para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No es hasta que tú puedes pensar como Dios quiere que tú pienses,
que tú vas a poder comprobar la buena y agradable voluntad de Dios. Por lo tanto, la idea que quiero sembrar es, ¿qué estás pensando tú en el momento de crisis? El tener el pensamiento correcto te va a dar la salida y te va a dirigir a tu milagro. La mujer tenía mucha presión, posiblemente ese día la iban a matar. Porque si a ella la encontraban siendo impura, tocando gente, la podían apedrear. Es decir, que tenía una presión muy grande encima y tenía una crisis muy grande. Sin embargo, ella nunca permitió que eso dañara su manera de pensar. Tuvo la madurez para que en un momento de crisis idear el plan para recibir lo que ella estaba buscando. Estaba escuchando a un hombre que fue inculpado de un delito y lo sentenciaron a 40 años de prisión. Injustamente. 40 años. Y cuando él sale de prisión, luego de 40 años, porque los tuvo los 40 años, cuando él sale de prisión, seguía siendo el mismo hombre que entró 40 años atrás, en su mente. Y le preguntaron que cómo hizo él para no llenarse de amargura, de decepción, de tristeza. Y él dijo, porque aunque yo estaba en la cárcel, nunca permití que mi mente la encerraran. Ellos pudieron encerrarme a mí, pero lo que no les permití a ellos fue que encerraran mi mente. No les permití a mis pensamientos quedar también en prisión. Y fíjate que el tener esa mentalidad lo guardó a él de convertirse en un monstruo lleno de amarguras, de decepciones y culpando. Venganza. ¿Ah? Deseos de venganza. Deseos de venganza. Él dijo, yo no le me encerraron, pero lo que nunca les permití fue que encerraran también mi mente. Por lo tanto, crisis siempre va a haber, porque los procesos son parte de la vida. Van a haber problemas, van a haber aflicciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, lo dice. Muchas son las aflicciones del justo. Y a veces la gente se frustra porque piensa que porque es justa no va a haber aflicciones. Cuando la Biblia dice muchas son las aflicciones, o sea, te lo está diciendo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y ahí eso tiene ya que gobernar tu mente, sabiendo que aunque estás en una aflicción, la Biblia dice que te va a librar Jehová. Ya eso tiene que gobernar tu mente ya de plano. Ahora, no dejar que esas circunstancias externas te limiten, maten tus sueños, te limiten en tu forma de pensar. Piensa en grande, sueña en grande. Por eso dice el Salmo que cuando el Señor nos haga volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Quiere decir que el soñar es una habilidad de los libres. Solamente una persona verdaderamente libre en su interior puede soñar. Por lo tanto, no permitamos, al igual que la mujer del flujo de sangre, que dijo para sí, si yo toco el borde del manto, voy a recibir el milagro. No permitamos que nada de lo que el enemigo pueda presentar o de lo que la circunstancia pueda presentar o en la crisis donde podemos estar viviendo nos determine lo que nosotros vamos a pensar. Lo que realmente debe determinar nuestros pensamientos es la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso es lo que yo voy a decir. Lo que Dios piensa de mí, eso es lo que yo voy a pensar. La manera en la que Dios me ve. Cuando tú estudias la vida de Saúl, Samuel le dice una verdad. Samuel le dice, Dios te puso por rey de Israel, aunque tú eras pequeño delante de tus ojos. Y cuando tú estudias toda la biografía de Saúl y la causa de él haber terminado en tanto fracaso, fue que cuando se levantó David, que tenía talento, que tenía habilidades, se sintió amenazado él. ¿Sabes por qué se sintió amenazado él? Porque Saúl nunca dejó de verse pequeño delante de sus propios ojos. Esa fue la razón de su fracaso. Él se veía pequeño. Nunca se vio Saúl como Dios lo estaba viendo. Lo ungieron por rey y él nunca se vio. Cuando se levantó alguien con habilidades, se sintió amenazado en lugar de confiar en lo que Dios le había dado a él.
Una cosa Dios te dio a ti, otra cosa Dios me dio a mí. Pero por cuanto estoy seguro de lo que Dios me dio a mí, y como yo me veo como Dios me ve a mí, entonces yo no me voy a sentir amenazado, ni me voy a sentir menos, porque yo vea la forma en la que Dios te usa, o porque yo vea lo que tú tienes. Porque así como Dios te dio lo tuyo, a mí Dios me dio lo mío, mis habilidades, mis capacidades. Pero Saúl no lo entendió, porque se veía pequeño, nunca se percibió como Dios lo estaba percibiendo. Por lo tanto, ¿cómo nos estamos percibiendo en el día de hoy? ¿Cómo nos estamos viendo? Y esa es la pregunta que le quiero dejar a todas las personas que nos pueden estar escuchando el día de hoy. Bueno, de verdad que caerle a toda esa cátedra, hermano, no está nada fácil. O sea, pero sumando ideas, y corrígeme de pronto si mi interpretación no está correcta, ¿no? Porque la mujer del flujo de sangre cae, o sea, libraba con algo que estaba más allá de su fuerza. Ella no quería estar enferma. No. O sea, ella no quería estar, entonces le toca batallar con eso que ella no quiere. A veces también pasa, y me voy al otro extremo, a que estoy viviendo una realidad que yo sí me la busqué. Pero lo que veo aquí es que hay posibilidad también de regenerar la mente, como lo hace el hijo pródigo, que se va y piensa ahora bien. O sea, lo que decías de que comienza ahora a ajustar los pensamientos y los alinea al del Padre. Dice, yo voy a ir al Padre. O sea, y eso es importante también, que a veces sentimos que es mi manera de pensar lo que me va a sacar del problema. Y veo que enfatizas en que tu pensamiento alineado a la voluntad de Dios. Sí. No seguir pensando como pienso yo, sino volver a la casa, pensar como Él. Como decía, me impactó eso, que decía, Dios puede pensar en ti, pero no por ti. O sea, Dios anhelaba que Él le fuera bien, pero Él tiene que dar el paso, porque por algo tiene que comenzar Dios. Cuando decías, porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que ya yo pensé. Entonces Él comienza y se vuelve en sí, y que hace Dios mucho más abundante. O sea, que hay oportunidad tanto para aquella persona que esté atravesando por un problema muy difícil, alinear tu pensamiento a los pensamientos de Dios. Y también si te buscaste el momento que hoy estás viviendo, no deseaste, también tienes que buscar regenerar y alinearte a los pensamientos de Dios. Importante eso, no dejar tomarnos la mente. Hermano, de verdad que mientras hablaba comenzaba a ver como versículos bíblicos con este lente, ¿no? Con esta óptica, y veo cómo gente pensó así, o sea, se guardó de eso. Yo recuerdo, para que vamos finalizando, Luis, pensaba yo en esto, ¿no? Yo tuve una prima enferma en el Coromoto, que ella tenía fibromialgia y quedó inmóvil por completo. O sea, inmóvil, no hablaba nada, o sea, nada, quedó inmóvil. Pero cuando yo llegaba allá y yo le hablaba, yo le decía, pestañá, mover la mano. Ella lo que hacía era puro pestañar. O sea, que sí me escuchaba. Y desde ahí yo comencé a ministrarle y le decía, no te dejes ganar en el pensamiento. O sea, lo que decía, yo veía como que, bueno, no lo entendí de pronto, pero se aplicó al principio. No te dejes ganar en el pensamiento. Tú eres una mujer inteligente, háblate a ti misma, declárate sana, visualízate en lo que te queda, porque la mente te queda. Y caminó, o sea, se levantó. El poder del pensamiento. El poder del pensamiento. No, de verdad que yo dije, no, va a venir Luis con Sócrates, Platón, el otro, pero el pensamiento de Jesús, instalar, porque uno ve, no, esos pensadores, y me gustaba que llevaras el pensamiento a lo de Dios, porque por encima de todos esos pensamientos, de esos hombres filósofos, está el pensamiento de Dios, y también que en él convergen todos los caminos y todas las soluciones. No importa si eres blanco, como decía Luis, si eres adinerado, si eres famoso, si eres conocido o desconocido, hay un punto en el que te vas a encontrar con Jesús. En el que te vas a encontrar con Jesús. Y procura que sea tu pensamiento también que ayude, porque eso, la mente de ella la ayudó a encontrarse con Jesús. Y nosotros, los creyentes, que dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Por eso es que no te hablé de esos pensadores, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Supra. Sí, no estamos hablando de sabiduría humana, como habló el apóstol Pablo, de este mundo, sino que estamos hablando sabiduría de Dios, que solamente la podemos entender aquellos que tenemos la mente de Cristo, porque solamente teniendo la mente de Cristo es que tú te puedes ver como Dios te ve. Solamente teniendo la mente de Cristo, porque ni tú mismo vas a entender el propósito de Dios contigo, a menos que tengas la mente de Cristo para poder entenderlo y creerlo. Por eso es que para poder recibir la revelación necesitamos la mente de Cristo.
Pero es importante esto, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante lo que pensamos. Pablo hacía énfasis en eso. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Y el salmista dice que así como es el hombre en su corazón, tal es. Así como es el hombre en esa palabra corazón ahí es mente. Así como es el hombre en su mente, así es él. Tú eres lo que piensas. Si tú eres un fracasado, es porque en tu mente hay fracaso. Si tú eres un victorioso, es porque en tu mente hay victoria. Cuando tú hablas con una persona que ha sido exitosa en los negocios y tú comienzas a hablar con él, tú te quedas asombrado de la mentalidad que tiene. Lo que llama la mentalidad de tiburón, ¿no? Una mentalidad en los negocios. Y tú puedes agarrar a un millonario de esos y quitarle todo a la plata y dejarlo sin nada y luego visitarlo dentro de 5 años y te vas a dar cuenta que tiene tremendo negocio otra vez, tremenda empresa. ¿Por qué? Porque su recurso más importante no es el dinero en la cuenta de banco, son sus pensamientos. Las ideas creativas, de ahí es que salen las empresas. Por lo tanto, todo lo que Dios va a hacer contigo, primero nace como un pensamiento dentro de ti. Si lo puedes pensar, si lo puedes ver dentro de ti, entonces Dios lo puede hacer. Tremendo, poderoso. Como para verlo muchas veces este podcast, de verdad que fue de gran bendición, hermano. Y bueno, pudiéramos seguir, pero vamos a dejarlo hasta acá para que entonces Luis también nos siga visitando, pues si lo suelta todo hoy. Entonces, pero seguro que en el próximo episodio de estos podcasts que vamos a estar realizando con la intención de traer palabra edificante, ¿no? Para este tiempo, usted pueda también gozarse y disfrutar. Bueno, mi hermano Luis, te bendigo grandemente. Gracias, siempre un placer estar contigo, compartir, aprender. Palabras finales para esa gente que seguro después de esto va a volver a verlo. Bueno, tener en cuenta esto, que un pensamiento correcto es lo que va a determinar tu victoria y tu éxito en la vida. Así que te animo a poder renovar tu mente con la palabra de Dios para poder pensar como Dios quiere que tú piensas. Y entonces, cuando comiencen a surgir esas ideas creativas, vas a ver los milagros que siempre has estado esperando. Sí, bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús, declaro esa bendición sobre tu vida. Cambia tu mente para que puedas ver todo lo poderoso que Dios tiene para ti. Nos vemos en la meta. Bienvenidos a nuestro podcast Conectados con el Cielo, a través de manrayprodradio.com y en todas nuestras redes sociales. Bendiciones desde el cielo para toda esa audiencia fiel de manrayprodradio.com, que como siempre están súper pendientes, súper atentos a cualquier programa, a todos los podcasts y toda la producción que tiene nuestro hermano Gustavo Marrufo. Hoy estamos presentando nuestro segundo invitado, 16 de mayo. Teníamos ya algún tiempo que no pasábamos por acá, pero como siempre venimos para dejar en esta plataforma una palabra de bendición y edificante para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, como siempre, con esa fidelidad que los distingue. Dios les bendiga a todos. Padre, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hijo. Una gran oportunidad que nos da el Señor de poder llevar la palabra a multitud de gente que no podemos llegar de una manera personal, pero a través de este medio podemos llegar a miles, quizás millones de personas. Agradecemos al cielo y agradecemos a nuestro amado Marrufo, Man Ray Production y Vision Radio Producción. Gracias por la oportunidad que nos das, hermano, por abrir esta plataforma espiritual y poder llevar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza para todas esas personas que seguro, Padre, en esta temporada han estado muy afectados por sus realidades, pero que Dios tiene un plan preciso con ellos. Yo creo que es propicio recordarles la palabra a toda esa gente, como mencionaba, que hoy está viviendo una realidad, pero seguro Dios tiene algo más para ellos. Amén. Sí, hay dos palabras que son parecidas, pero el significado es diferente. La realidad y la verdad. La realidad es todo aquello que estamos viviendo, que ven nuestros ojos, que palpan nuestras manos. Pero la verdad es aquellas cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra, aquellas verdades que están implícitas en su mensaje para nosotros. Pero que viene la realidad, y la realidad en el momento nos hace ver espejismo de que aquella verdad parece que no es para nosotros. Aquella verdad como que no converge, porque todo lo que estamos viendo no se compara en nada con lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra.
Entonces tenemos una realidad y tenemos una verdad. La verdad nunca cambia. La realidad sí está sujeta a cambio. Pero la verdad nunca cambia porque la verdad es eterna y la verdad es Jesús. Padre, detrás de cámara me mencionabas, ¿no? Hablando de lo que es la realidad y la verdad. Una de las realidades puede ser la que vivía el hombre gadareno. O sea, esa era la realidad para él, para el endemoniado. Bien, la realidad del gadareno era trágica. Un hombre, cuando tú llegas a perder todo y que llegas a tocar tu propia vida, a atentar con tu propia vida, es cuando ya todo está perdido. Porque mientras Satanás no tome tu mente, no tome tu corazón, no tome tus emociones, todo está bien. Pero cuando este hombre estaba controlado por espíritu demoníaco, no era simplemente un pensamiento negativo, no, era totalmente poseído por espíritus que controlaban sus emociones, su mente, sus sensaciones, sus pensamientos. No tenía una cordura para poder él tener algo de sapiencia y poder desarrollarse. Estaba controlado por espíritus que lo querían destruir a él, destruir a su familia y destruir a sus semejantes. Esa era la realidad que tenía el gadareno. Pero un día el Señor le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando el Señor le dice pasemos al otro lado, yo siempre he estudiado esto, que cuando el Señor decidió y declaró la palabra pasemos al otro lado, inmediatamente esos demonios que estaban perturbando la vida de gadareno trataron de frenarlo en la travesía, en la mitad del camino. Dijeron ellos: sabemos que viene alguien que puede destruirnos. Y se activó un plan satánico, porque algunos podrían decir: no, eso era una tormenta normal. No era una tormenta normal, porque si hubiera sido una tormenta normal, el Señor no la hubiera reprendido, porque el Señor no va a ir en contra de lo que su Padre le ha enviado. Por eso vemos que era una tormenta espiritual, que era algo satánico. Y Él le dice, cuando ven que los discípulos remaban con gran fatiga y pensaron que ya todo estaba, que habían sucumbido, clamaron al Señor, y en ese momento el Señor se levanta, reprende a los vientos y al mar le dice: quédate tranquilo. La palabra mega tempestad es la misma palabra mega bonanza, ¿verdad? Así de grande fue la tempestad, así de grande fue la bonanza. El Señor le dice: ¿por qué temiste, hombres de poca fe? Yo le digo a ustedes, la verdad era que vamos a llegar al otro lado. La realidad era que se levantó una gran tempestad, que pensaban ellos: sálvanos, Señor, que perecemos. Pero ya va, el Señor le dijo: vamos a pasar al otro lado. Lo que te dice el Señor, venga lo que venga, va a trascender. Vas a llegar al lugar donde Él te dijo que llegara. Y dice la Biblia que cuando Él le dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? ¿Cuál fue la palabra que yo le di? Pasemos al otro lado. Cuando llegaron al otro lado, dice la Biblia que salió un hombre. Mira quién vino a encontrarse. Dice que salió de los sepulcros a encontrarse con Jesús. Pero ¿cómo vino este hombre? Postrándose, y los demonios que estaban en él hablando: has venido aquí para atormentarnos. No pudieron callarlo allá en la travesía, en el medio del mar, y ahora querían aquí, pues ya se vieron subyugados. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. El Señor les ordenaba que callasen, pero ellos gritaban mucho más. Qué interesante de esa escritura, cuando vemos que Jesús va a un lugar donde había un hombre que tenía atormentada a esa gente. Y cuando Jesús liberta a este hombre, le da una total libertad, porque la libertad que da Jesús es total libertad. Yo me imagino que este hombre estuvo sujeto a barbitúricos, quizás le metieron unos cuantos drogas, porque cuando los psiquiatras ven que no hay
que no hay una solución. Entonces ellos dicen, llévaselo a un pastor evangélico, llévaselo a un cristiano para que ore por él. ¿Cuántas personas quizás trataron de ayudar a aquel hombre, pero sobre este hombre nadie humanamente podía ayudarlo? Cuando Jesús lo liberta, para este hombre no había esperanza normal, médica, científica, no había esperanza. Y cuando el Señor lo liberta, dice que Dios, que cuando llegan a el lugar, lo ven vestido, sentado y en su juicio cabal. Ya todos los demonios que lo atormentaban se fueron. Y dice la Escritura que en ese lugar él quiso seguir a Jesús. ¿Quién no va a querer seguir a Jesús, hijo, con semejante milagro? ¿Quién no va a desear seguir a un hombre que te ha libertado de tantos demonios que habían en tu vida, que lo habías perdido todo? Y el Señor le dijo, no, ve a los tuyos primero y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho de ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Y dice las Sagradas Escrituras que él enseguida se fue a Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Y comenzó a predicar la palabra. Para el Gadareno no había nada. Y Dios tenía preparado para el Gadareno 10 ciudades. Un hombre que no tenía esperanza, ya Dios tenía una asignación para él. Este hombre tenía descontrolados los pensamientos, pero Dios, como tiene sus pensamientos totales, este hombre lo voy a usar para bendecir a 10 ciudades. Qué interesante es notar que cuando Dios te liberta, inmediatamente te da un destino, te da un lugar donde vas a ir, te da un lugar donde tú vas o te da un legado. 10 ciudades, hijo. 10 ciudades de alguien que no valía nada. 10 ciudades para alguien que tenía todo destruido. Porque lo que le da valor al hombre es Jesús, Dios en su vida. Siempre me acuerdo un texto que tú nos citaste en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, que dice, y serás corona de gloria en las manos de Dios y diadema santa en las manos del Dios tuyo. ¿Qué es lo que te da valor? Las manos de Dios. Las manos de Dios. Porque eso es lo que te da valor. La garantía. La garantía de que tienes un valor grande. Cuando la mano de Dios está sobre ti. Padre, dice la Escritura en el libro de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías en la casa del alfarero, en el taller, dice que él ve cómo el barro se cae, se rompe y él lo vuelve a tomar en las manos. O sea, es las manos de Dios, porque podemos ahí rompernos, desbaratarnos, pero siempre que estemos en las manos de Dios tendremos un valor y habrá una garantía del propósito que Dios tiene fuera de las manos de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos destruido en las manos de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha agarrado el barro y ha vuelto de nuevo a hacerme? ¿Cuántas veces en 43 años que llevo sirviendo, cuántas veces el Señor no me ha desbaratado y me ha vuelto a levantar, ¿verdad? Por eso yo alabo a Dios con todo mi corazón, porque creo que el único que le da valor a la existencia del hombre es Dios. Y qué interesante es ver que ese es uno de tantos casos que vemos en la Escritura de la intervención divina. Pero te decía en días pasados o en tiempo anterior, que cuando Dios tiene un legado para alguien, vence toda cultura, vence todo prejuicio racial, vence todo. Y dice que Jesús iba de un lugar a otro, pero le era necesario pasar por Samaria. Y al primer lugar donde fue a un lugar llamado Sicar. Y ahí se encontró con una mujer que tenía un problema, tenía un conflicto emocional, tenía un vacío emocional y quería llenarlo a través del sexo. Pero ningún conflicto emocional se llena con algo externo, porque el problema del hombre está en el interior, en su vida, lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén? Perdió el Zoé de Dios, la vida de Dios. Por eso al hombre estar muerto hace desastre con su vida, no le importa cometer errores, porque está muerto para Dios.
Y esta mujer se encontró con Jesús y Jesús comenzó a enseñarle. Y él rompe el protocolo. Qué importante que Dios siempre rompe el protocolo. Aquella mujer nunca hubiera saludado a Jesús. Por eso es que cuando Jesús le dice, dame de beber, ella le dice, ya va, pero es que tú eres judío. Nosotros no nos tratamos. No. Tranquila, que todo está en control. Y Jesús comenzó a trabajar en la mente de aquella mujer. Y aquella mujer trató de confundir o de darle razones al Señor quizás para mostrar que era una mujer religiosa. Y el Señor le quitaba cada argumento, se lo fue debatiendo. Y la palabra que me llama la atención ahí es cuando el Señor le dice, yo quiero que llames a tu marido porque tú quieres del agua que yo doy. Para darte el agua que yo doy necesito que busques tu marido. Señor, no tengo marido. Ese era el problema. Esa era la situación por la cual ella no podía recibir el agua que Dios da. ¿Cuál era? El pecado. Para ella se había casado 5 veces, pero ahora vivía en pecado. Y Dios le dijo, ¿quieres el agua que yo doy? Busca a tu marido. Y es cuando Jesús le descifra todo. Le pone al descubierto toda su vida. Y aquella mujer tenía al Mesías al lado. Y estaba contendiendo con el Mesías y no sabía que tenía la solución a su problema. Así todo aquel que me está escuchando ahorita, tienes al Mesías ahí a través de esta palabra. Porque esta palabra puede bendecir tu vida, cambiar tu mente, cambiar tus pensamientos. Tienes al Mesías allí, echa mano de la vida eterna. Y aquella mujer en ese momento dijo, Señor, me parece que eres profeta. Y salió y dejó el cántaro. Ella vino a buscar agua y se fue sin el cántaro. Llegó con el cántaro, pero se fue sin cántaro. Porque ya ella dijo, aquel me dijo que el que bebiera de esta agua volvería a tener sed. Así que ya yo no tengo más sed. Por eso salió corriendo a buscar a la gente y decirle, porque cuando Dios llena tu vida, tú quieres dar de eso. De lo que tú recibiste, quieres dárselo a todo el mundo. Y llegó a una aldea, ¿verdad? La aldea de los samaritanos, que si no hubiese sido por Jesús, todavía los samaritanos se hubiesen perdido. Pero Jesús rompió cultura, rompió paradigmas, rompió estructura y buscó una mujer a mediodía que no era lícito hablar con ella, y menos una mujer que tenía un problema sexual. Y rompió esa cultura y le trajo vida a una mujer que no tenía esperanza. Esa mujer recibe un legado y lleva el reino de Dios a la aldea de Samaria. Y la aldea de Samaria conocieron al Señor por el testimonio de una mujer que tampoco tenía mucho valor. Siempre recuerdo el testimonio de nuestra hermana Katherine Kuhlman. Ella llegó a decir un momento, la gente tiene belleza, tiene belleza física, tiene pelo bello. No, mi pelo era como una motita y yo era muy fea. Y le dijo al Señor un día, Señor, todo el mundo tiene algo bonito, algo bueno, yo no tengo nada. Pero si quieres usar a nada, aquí está nada. Fue una de las grandes mujeres de los años 60, los años 70, que trajo una palabra de esperanza y era conocida como la mujer que cree en milagros. Una mujer que no valía nada fue convertida en la mujer que cree en milagros. No importa cuál es tu situación, la que estás viviendo en este momento. Si el Señor si hoy le prestas atención a esta palabra, que va a salir y que vas a escuchar, y si no eres nadie, te considera nadie, aquí está Dios que usa nada. El único que hace de la nada es algo, Dios, porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Todo número múltiplo de 0 es cero. El único que saca algo de nada es el Señor Jesucristo. Amén. Poderosa palabra, Padre. Siento que, como le ocurría a la mujer, o sea, ir rompiendo, ir soltando todo aquello que sigue provocando esa sed. O sea, aferradas a pozos, a culturas, religiones, a divisiones.
y ella fue soltando. Y si es bien es cierto, como decía usted, padre, que ese día esa mujer llegó en su casa sin cántaro, pero no llegó sin agua. Sí. Tremendo. Me gusta eso. No llegó sin agua. Sí, porque ella había ya cambiado, había decidido, había preferido ahora el agua que da Dios, el agua que salta para vida eterna. Así es. Y fue tremendo. Siento que con esa agua esa es la única oportunidad con la que nuestra familia puede ser salva, regenerada, transformada. Lo que hablaba usted, padre, acerca del legado, o sea, solamente cambiando esa agua, o sea, inclinándonos por la palabra y siendo fiel a eso que Dios quiere, porque Dios lo que hizo, esa mujer la convirtió también en una pescadora, pues, de hombres, de almas también. Cambió su mente. Cambió su mentalidad. Su mentalidad. Y por eso el texto que acabas de citar, que está en el Evangelio de Juan, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa mujer se llevó el río de agua viva y por eso se ganó a toda una aldea. Y como te decía en el segmento anterior, que Jesús, cuando muere, encomienda esa aldea. Vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria, porque todo lo que Él conquista, quiere que nosotros también lo conquistemos. Y creo que en este tiempo el Señor a mi esposa y a mí y a nuestro equipo nos está moviendo a salir, a llevar el reino de Dios, porque el reino de Dios necesita de legados, necesita de gentes que tengan pasión por los perdidos. Hay una gran necesidad en Venezuela y en el mundo entero. Hay una gran necesidad de Jesús, y el único que puede cambiar la mente, la vida, el rumbo y la cultura y todo es el Señor. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo, lo hizo con mi amada esposa, lo hizo con mi familia y con todo aquel que un día dice: Señor, no tengo nada, lo perdí todo, si quieres usar a nada, aquí estoy yo. Amén, así es. Amado, a todos aquellos que nos escuchan, es tiempo de cambiarnos, de preferir por esa enseñanza de Jesús, por esa palabra. Usted decía ahorita, padre, citaba el texto de Juan cuando decía: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hoy hay mucha gente que siente o dice creer, pero como dicen ellos, o sea, creen a la manera de ellos. Y la Biblia es clara, la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Siento que si esa mujer hubiese seguido pensando como decía ella, y allí en la Biblia hay una pregunta, ¿no?, que dice: ¿acaso le va a decir al barro al alfarero? Es retórico, porque el barro no puede decirle al barro lo que hacer, pero nosotros, o sea, siendo el tipo del barro y antitipo, nosotros sí le sugerimos a Dios: así no quiero que lo haga. O sea, somos como, entre comillas, específicos, pero Dios no necesita más de nosotros. Dios lo que necesita es nuestra rendición, Dios necesita nuestra entrega para que se pueda dar en él esa forma que él dijo a Jeremías. Le dijo: yo voy a hacer una vasija como mejor me va a parecer a mí. O sea, lo que Dios quiere siempre será mejor. Por eso hay que declinar, hay que aceptar lo que Dios tiene para nosotros y ir a buscar para que otros también sepan. Lo hizo con los dos. Con el gadareno, ve y predica, ve a la ciudad. Lo hizo con la mujer samaritana, ve a la aldea. O sea, cuando Dios llega a tu vida, llega para que tú también vayas, para que tú también alcances, como decía el pastor, volver a esta obra, este trabajo evangelístico, ir a las calles, contarle a Dios. Hay muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y la gente tiene que saberlo, y de cómo Dios ha tenido de nosotros misericordia. ¿Qué significa? Como decía, no valías nada, no tenías nada, nadie daba nada por ti, solamente porque Dios ha tenido misericordia. Y pueden verte sentado, vestido y en juicio cabal. Hoy pueden verte prosperado, pero ha sido porque te acercaste a Dios. Así es. Mientras hablábamos, recordé la historia de aquel hombre que Jesús, en un momento, dice en la Escritura que era la fiesta de los tabernáculos. Era una de las fiestas más importantes de los judíos. Y sus hermanos le dijeron: ¿por qué no te muestras allá a la fiesta? Porque todo aquel que quiere darse a conocer va al lugar de la fiesta. Pero el Señor dejó una de las fiestas tan importantes y se fue a un lugar donde lo que habían yacían cojos, paralíticos y mancos que esperaban
el mover de las aguas, porque había una creencia que de un ángel venía de tiempo en tiempo, y el que primero tocaba el agua se sanaba. Dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar y al ver a aquel hombre que tenía mucho tiempo, porque el Señor conoce todo el tiempo que tú tienes esperando, y al ver que tenía mucho tiempo le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor no me estaba preguntando otra cosa. ¿Qué tenía que responder él? Sí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Claro que quiero ser sano. Vino inmediatamente el argumento, 38 años. Señor, no tengo quien me meta. Y cuando alguien viene, cuando el ángel viene, alguien primero que yo vengo. Quiso decir, tengo 38 años y lo que me falta, porque no tengo quien me meta, porque sus ojos estaban puestos en el estanque. Jesús dijo: no, yo soy más que el estanque, yo soy más que ese ángel que había una creencia que venía de tiempo en tiempo. Yo soy el que te puedo levantar. Y fue, hijo, a un lugar donde aquel lugar era hediondo, porque ahí la gente hacía sus necesidades, y mientras todos estaban en el fulgor de la fiesta, Jesús fue a un lugar donde había una necesidad y solo sanó a ese hombre. Dios viene ahorita por ti, que tienes un problema y que a lo mejor tú dirás: cónchale, pero Dios te está llamando a ti, y porque tú eres la única persona que en este momento el Señor está cifrando sus pensamientos y ha puesto sus ojos. Si tú eres esa persona, ven a Cristo. Yo creo que la oportunidad sería buenísima y oportuna para dar promoción del ministerio que nosotros presidimos, pero eso te encargas tú. ¿Dónde estamos ubicados? Los días que estamos en la iglesia. Bueno, aprovechando, como decía el apóstol, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la 34, después de la Universidad Alonso de Ojeda, viniendo de la L hacia la O. Y todos los domingos a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro servicio, ¿verdad? Que todos están invitados. Además, también aprovechar la oportunidad para invitarlo a una actividad que vamos a tener el sábado 31 de mayo. Vamos a tener una actividad de pesca, tiene por nombre Recuperando lo Perdido. Y si sientes que algo te ha sido esquivo, falta en tu vida, se fue, no lo lograste, siento que esta actividad es para ti. Esta actividad es para ti, que Dios quiere que ese tiempo de restitución llegue a tu vida, esa alegría. Hay algo que siempre me ha gustado a mí de esa historia, es que el hombre dice: todos tienen quien lo metan menos yo. Y hay mucha gente que se siente así, siente como que todos tienen amigos, todos tienen contactos, todos tienen una palanca, pero nosotros no. O sea, nunca terminamos de llegar, nunca terminamos de completar, no se termina de concretar aquello que anhelo de Dios. Y para eso viene Dios. Como no tienes nada, entonces llego yo. Si te sientes así, este sábado 30 este sábado 30 de mayo y este domingo que viene, vamos a tener un servicio poderoso en el que el pastor va a estar ahondando más acerca de este tema del legado. Y quisiera soltar una palabra, porque siento en mi espíritu declarar esta palabra. Tú que has pensado que para todo el mundo le ha sonreído la vida y para ti no. Este es tu día, y esta palabra va directamente a tu espíritu y a tu corazón. Nunca te veas como el patito feo, porque el Señor tiene su tiempo, porque ocasión y tiempo acontece a todo. Y declaramos que este es el tiempo tuyo, donde Dios va a resolver todos tus problemas y donde creemos que la gracia de Dios te va a alcanzar a ti y a toda tu familia. Amén. La gracia de Dios va a alcanzar a ti y a toda tu familia. Amado, corrijo fecha. Sábado 31 de mayo es el día de la pesca, que tiene por nombre Recuperando lo Perdido. Sábado 31. Y todos los domingos a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical. Todos están invitados. Padre, palabras finales para esa gente que estuvo fiel, escuchando, viendo este poderoso podcast. Bueno, reiterar la fecha de nuestra actividad. El día sábado 31. Sábado 31 a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde. La cita es en el Ministerio Internacional Rocafuerte, a 500 metros de Uni Ojeda.
Allí estaremos ministrando la palabra y también llevándote un mensaje de esperanza. Y a ti que me escuchaste, quiero decirte pues que no todo está perdido, que hay esperanza, porque hay un texto en la Escritura que dice: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, porque otra vez os digo, os restauraré el doble. Si tú estás en Venezuela y te has quedado en Venezuela, eres un prisionero de esperanza, porque crees que Venezuela es una tierra de avivamiento, una tierra que fluye leche y miel, y ahí va a venir una gran bendición para tu vida. Así que no te muevas de tu lugar y espera, no el ángel que movía las aguas, sino al que hizo el ángel y el que hizo las aguas, al Dios Todopoderoso. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en la meta. Bienvenidos a nuestro podcast Conectados con el Cielo, a través de manrayprodradio.com y en todas nuestras redes sociales.